buenos días. El tema se llama Edificando el carácter de Dios. Y el carácter de Dios tiene mucho que ver con la unción que recibimos del Señor y la preparación del Señor en nuestra vida, porque sabemos que pasar por los tiempos, más por estos tiempos difíciles que nos tocan, necesitamos ser muy firmes y permanecer en el Señor. Yo creo que como nunca antes, porque estamos viviendo tiempos de mucha tempestad y de mucho cambio. Entonces voy a empezar primero. Por favor, cámbiame la minita, Melita. Haciendo referencia al temor. El temor en realidad es algo, incluso nosotros siendo cristianos, a veces en la mañana uno despierta y dice, sin saber por qué hay una incertidumbre, un temor, porque eso está en la naturaleza de nuestro viejo hombre, está en la naturaleza humana. Pero ustedes ven por todas partes temor al fracaso, temor a la enfermedad, temor a la pérdida, temor al mañana, a qué vendrá, qué pasará, incluso temor de nosotros mismos. ¿No les ha pasado a veces que uno tiene temor de uno mismo? Incluso temor a la pobreza, temor y las noticias que nos inundan. Casi todas las noticias amarillistas y todos acuden al temor para meter el mensaje. Temor en las finanzas, todo. Entonces vivimos realmente en una época además en que el temor está siendo utilizado para manipular a la gente. Y el temor, si se fijan ustedes, es una fe a la inversa, como decía Kenneth Copeland. Porque cuando nosotros nos asentamos en Jesucristo y le creemos, esa es la fe que nos levanta, esa es la fe que nos lleva adelante. Pero el temor en realidad es como ponerle retro a tu auto e ir para atrás. Es una fe en el miedo, es una fe en la incertidumbre. ¿Y eso qué causa? Causa ansiedad, estrés, fatiga y decepción de la vida. ¿Cuánta gente hay que por el temor entra en depresiones, entra en pastillas, entra en ese vacío? Porque ese temor los lleva a eso. Y cuando estamos en ese estado de temor, de estrés, ¿podemos tomar buenas decisiones? ¿Podemos mirar un horizonte que tenga esperanza? Muy difícil. Por eso nosotros no debemos permitir, dice la palabra, que el perfecto amor de nuestro Señor echa fuera el temor. Cuando nos enfocamos en el Señor y sabemos que su perfecto amor además que la cuida a nosotros y operamos en la palabra y orando, ese temor se va a decir. A veces me pasa que ese temor yo me pongo a orar y comienzo a declarar la verdad y es como un globo así, ¡pam!, revienta. Se va el temor porque ya estoy enfocado en el Señor, sujetado en la palabra. Había venido Rodriguito, bien, qué gusto de vermelos. Entonces, esta es una puerta que le da al enemigo derecho legal, le da derecho legal de operar en tu vida y en la vida incluso de tu familia. Siguiente laminita, por favor, Jimenita. Entonces, debido a esto, nuestro enfoque a veces, cambia de estar enfocados en el Señor, en la vida, comenzamos a enfocarnos en la muerte, en la decepción. El temor es un enemigo más engañoso que Satanás. Esto lo dice T.B. Joshua, que es un pastor que yo lo seguía mucho, un africano. Porque uno no se da cuenta, es sutil, está operando, pero no nos damos cuenta. Y Satanás aprovecha ese temor para entrar y presionar, para generar más caos todavía. Entonces a veces las situaciones no nos matan, pero el temor sí te puede matar. Una enfermedad puede que no te mate, pero el temor mata. Fíjense, cuando ha venido la epidemia de COVID, a mí me ha venido 3 veces, pero absolutamente en temor confiado en el Señor. Pero hay gente que por temor le venía el COVID y su temor lo llevaba a que su enfermedad se agrave.
terminaban en la clínica, varios jóvenes y todo, porque el temor lo lleva casi a la muerte, y mucha gente ha muerto con el COVID. Porque el temor mismo le da espacios, es como un caldo de cultivo para que todas estas cosas surjan más. Entonces, hay gente que ves el reporte médico y preparas el testamento. No pasa eso, que con el reporte médico ya se acabó. Así como mi querida esposa, que le dieron un reporte, lo primero que hice cuando recibí el reporte de Katia con el cáncer, que era un cáncer además de médula, reprender absolutamente el temor a Satanás y enfocarme en la promesa del Señor, hasta que recibí la promesa. Entonces, mi enfoque cambió de estar, en vez de enfocarme en el temor y en el reporte médico, ¿a dónde me tengo que enfocar? Al Señor, a su palabra, a su promesa, a su verdad. Así que no le di espacio en absoluto al Señor, al temor. Han pasado ya 1 año y 3 o 4 meses, creo. Pero la buena noticia fue ya en el año pasado que el cáncer estaba absolutamente revertido. Remisión se llama. Pero igual siempre ha seguido. Allá en Los Ángeles hay un hospital que se llama Cedars, que es un muy buen hospital. Así que me tocó un excelente médico. Es un judío americano, un hombre mayor ya. Pero claro, le dice, esto del cáncer hay que mantener muy en altas las reservas o las defensas. Y claro, la ha estado tratando, pero por fin ya le han estado viendo un temita de riñón, aprovechando el seguro allá. Pero ya me ha dado la buena noticia, Catita, que el 27 llega para Bolivia. Así que, ¿y cómo hace falta una mujer, no? En este traslado que me ha tirado 15 días, de traslado de casa de 5 dormitorios a otra, ¡uy, la mano de mi mujer cómo me ha hecho falta! Sigue todo un relajo eso, pero no importa, ya viene la mano que... Así que el cambio de enfoque en la vida, Dios me dio la promesa, que esto iba a ser pasajero, porque había un propósito. Y un propósito que se cumplió además, porque mis hijos estaban muy distraídos. Con esto, todos enfocados en el Señor ahora. Así que vamos a seguir. Por favor, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora en el mundo? Fíjense los conflictos que hay ahorita, las guerras, todo esto de la influencia de la Agenda 2030, que tiene títulos bonitos, pero que en el fondo son todos torcidos, porque se trata de un sistema. Entonces ahora, fíjense por ejemplo, la descendencia, esto de Irán que está ocurriendo es una alerta y además es profético. Por eso voy a tocar un poco este tema, un poco flash, para no desviarme pero es importante que lo sepamos. Se puede hablar mucho de esto, pero es importante. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Lo más radical que está pasando en el mundo. Fíjense la descendencia de Ismael. ¿Se acuerdan del hijo de la esclava, no es cierto? El hijo de la esclava, que él no era el hijo de la promesa que es Isaac, sino que era Ismael. Y claro, los ismaelitas eran guerreros del desierto, que eran muy sanguinarios, eran guerreros así de muerte. Pero hay un espíritu que viene desde ahí, que ustedes se han fijado que ahora en Irán, ¿quién gobierna? Gobiernan estos ayatolás. Y los ayatolás son islámicos radicales. A los islámicos radicales son los que utilizan la yihad. ¿Y cuál es el objetivo? Porque el Corán es un libro, digamos, más suave, no todo, inclusive habla de Jesús todo como un profeta, pero tienen otro libro que se llama no me acuerdo ahorita el nombre, es un libro mucho más radical. Y dice, si ves un cristiano o ves un infiel y oculta detrás de una piedra, mátalo. Y se fijan que la manera de que el Islam, cómo se extiende por el mundo, entran a un país, prácticamente ni cambian su forma de pensar y no tienen relación con Alá. No es un padre como nosotros tenemos una relación.
Entonces, ¿qué dice el yihad? Que si tú matas a otro por causa de que son infieles, entonces vas al cielo. Es una religión de odio. Y eso es lo que pasa con estas radicales. ¿Has visto que han matado a como a 30,000? Cuando Trump mató a Israel, mataron al ayatollah, hicieron fiesta el pueblo de Irán, porque son así como, son realmente, ¿cómo podría decir? Son un régimen dictatorial. Entonces, el odio es su principal. No se puede negociar con ellos. Está tratando Trump de negociar. Ellos no negocian paz, ellos negocian odio. Absolutamente, negocian muerte. Vamos a irnos aquí a Juan 16:6. Dice, estas cosas os he hablado, está hablando del fin de los tiempos ya, para que no tengan tropiezo. Los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso pasa con los chiitas radicales del Islam. Ellos matan, piensan que están haciendo, como dice aquí, que rinden servicio a su Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden que yo ya les he advertido. Y estamos en un tiempo, fíjense en Siria, en los lugares de África, así en el Medio Oriente, persiguen a los cristianos. Sinagoga le llamas, digamos, a los lugares de reunión, como nosotros la iglesia. Destruyen y queman. Hay un montón de reportes, y no de hace muchos, recientes, que los persiguen y los matan y los asesinan. Esta misma gente. Entonces, yo he visto un video de estos muy, muy pesado, toda una familia cristiana, pero obviamente orientales. Los yihadistas van a la casa y les piden que renuncien a Jesucristo. Y 12 personas de la familia, los hijos, los padres, ninguno quiso renunciar, y los matan a todos así, y filmado, y pasan en sus videos, porque hay una persecución tremenda contra los cristianos. Fíjense, ahora Europa está, así conquistan los musulmanes, entran a un país y no cambian de religión. Obviamente no estoy hablando hay muchos ex yihadistas, todo que se convierten a Jesucristo y entienden la verdad, pero ellos no cambian. Ahorita Europa está invadida totalmente por islamistas y crea serios problemas, muchos problemas. Entonces, esto habla de eso justamente. Y ahora tenemos el sistema que prepara el terreno para la venida del anticristo, que es el sistema que se llama el nuevo orden mundial. La Agenda 2030, que ahora ya la han extendido un poquito más a 2045. Entonces, esto es un sistema muy bien elaborado. Y no es un sistema que recién se está operando. Es un sistema que viene hace rato ya. No sé si ahora les explico o después, pero fíjense cómo ellos no usan armas letales para matar, no usan ametralladoras, todo, pero sí lo que apuntan es a que tu mente sea limpiada. Ideologías, como se llaman. Entonces, todas esas ideologías del género, de los gays, desfiles y aborto, todo, eso está dentro de su sistema, porque es un sistema anticristo, ante los principios. Fíjense que la Comunidad Europea y los países europeos, que todos los socialistas, hacen pactos. Ellos no hablan nada es decir, del Irán, puede pasar lo que sea, pero apoyan a todos los gobiernos que son socialistas, porque los socialistas es muy fácil un gobierno socialista sobornar, todo lo hacen a punta de billetera, porque hay gente muy rica por detrás de esto. Entonces, medios, noticias, aquí está, mira, compran y sobornan medios de información, manipulan las redes, los algoritmos, sobornan políticos. Ustedes saben que el nuevo alcalde de Nueva York es comunista y es islamista. ¿Cómo puede ser que en Nueva York, donde ha ocurrido el 11 de septiembre, donde hace unos 15 años atrás o 20 era impensable que haya un musulmán extremista de alcalde de la ciudad icónica de Estados Unidos,
sea ahora musulmán. ¿Quién está detrás de esto? ¿Cómo es posible? Detrás de esto están justamente la gente de la agenda. ¿Han escuchado de Soros? Bueno, Soros es uno de los principales aportadores y todo lo hace a través de ONGs. Si ustedes buscan en internet a Soros, es un filántropo, es un hombre, no hay información, realmente se cuida las espaldas, pero él es el que pone el billete. ¿Quién lo ha financiado a este alcalde de Nueva York? Soros. Y detrás de esto está la masonería. Muchos de los que están en la Unión Europea esas fichas son colocados por un sistema masónico. Yo les digo una cosa, antes de esto no entendía nada del asunto, no entendía nada. El 7 de octubre del año 2023, cuando Hamas invadió a Israel, yo me acuerdo, estaba durmiendo y tuve un sueño, así como que un hombre medio encapuchado entraba con un arma y disparaba, así un disparo sentí, ¡pah! Un disparo en el sueño y desperté. Y sentí una voz interior que me decía, estudia la profecía de los últimos tiempos. Estaba perdido, no sabía absolutamente nada. Así que, con mucha hambre de entender, comencé a estudiar la profecía, estudiar las profecías de Daniel. Me leí la Biblia punto por punto y me anotaba así largo tiempo. Pero necesitaba una guía realmente, porque uno escucha y realmente es impresionante. Ustedes saben que todas estas profecías, hemos visto hasta la profecía de que Jesucristo iba a venir, están en Isaías. ¿Cómo es lo que dice Joseph Prince? Dice, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento escondido y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. O sea que todo lo que la profecía dice se está cumpliendo en este nuevo tiempo. Y comencé a estudiar todo Ezequiel, todo así. Me estudiaba, me anotaba y escuchaba además mientras dibujaba todo así. Y oraba al Señor porque decía, Señor, necesito una guía, alguien que me guíe sobre esto. Y obviamente tiene que ser alguien que sepa hebreo y que sepa griego, porque muchas de las palabras de la traducción de las profecías tienen a veces otro sentido. ¿Sí escucho Y estaba orando así y un día me apareció en mi monitor un pastor, Baruch Korman. Es un judío convertido al cristianismo, que se le dice judío mesiánico. Y ese hombre, pues, desde los 15 años que estudió esto, impresionante. Ahí comencé a entender, porque él tiene capítulo por capítulo, toda la profecía. Tiene Apocalipsis capítulo por capítulo, Daniel capítulo por capítulo. Así que yo comencé a entender y poco a poco viendo, recién abrí mis ojos al mundo, cómo realmente estamos. Y claro, desde ese tiempo hasta ahorita he entendido muchas cosas. Y veo que también hay mucha desinformación sobre esto, porque hay un montón en redes uno encuentra estos pastores, youtubers, salen con una noticia de los últimos tiempos, más tienen que preparar para el día siguiente para su público, ¿no? Y salen, escuchan algo y lo sacan de los últimos, un montón de cosas que no son, porque las desordenan todo. Por eso la escritura misma es la que nos revela la escritura, cuando uno está en conexión con el Señor. Así que he ido paso por paso a entender este asunto. Entonces, esto que está pasando ahora también se está generando a través del temor. Siguiente lámina, por favor. En Mateo 24 dice, tengan cuidado que nadie los engañe, advierte Jesús. Está hablando también de estos últimos tiempos. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra. Esto es donde Jesús habla de los últimos tiempos y dice, oirán de guerras y de rumores de guerra. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación, en la Biblia dice también tribu contra tribu, o nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será apenas el comienzo de dolores.
Mateo 24, en el 15 dice, así que cuando vean en el lugar santo la abominación que causa la destrucción de la que habló el profeta Daniel, fíjense que de la que habló el profeta Daniel, dice aquí, el que lee que entienda. Abominación desoladora se refiere a un evento. Daniel habla sobre los últimos tiempos, tiene una revelación de Dios, y hay una semana 70 de Daniel, se llama, que son 7 años. En esos 7 años el sistema del anticristo, va a surgir este anticristo. Y este anticristo, por un montón de engaños y todo, va a querer que el mundo lo adore. Así como como Satanás quería ser Dios, quería que lo adoren los ángeles, todos los ángeles en el cielo, y se rebeló contra Jesús. Ahora este va a buscar que el mundo lo adore. Va a usar este sistema, un sistema de control, un sistema total, para llegar a Israel al monte del templo, porque se va a reconstruir ese templo, y ya lo están reconstruyendo, para que el mundo lo adore. Y eso va a ocurrir más o menos a los 3 años y medio. Y en ese proceso de 3 años y medio, claro, va a haber persecuciones a cristianos, todo, pero ese evento se llama la abominación desoladora, que es justo cuando Jesús ya prepara en el cielo para luchar contra la maldad, contra Satanás. Pero ahora vámonos aquí a un poquito lo que dice. Dice que Jesús dice, ustedes oirán de guerras y de rumores de guerra, pero procuren no alarmarse. Ahora, ¿por qué esta guerra de Irán es diferente? Que Israel ha tenido muchas guerras, pero esta guerra de Irán, ¿por qué es diferente? Es profética porque está en la semana 70 de Daniel. Y yo les voy a mostrar un poquito lo que dice eso. Por si acaso, claro, yo lo estoy haciendo muy rápido esto, pero hay mucha información. Por si acaso yo hablé con la pastora, porque este es un tema muy importante. Así que vamos a abrir en el discipulado, sean jueves o miércoles el día, para que les pueda dar desde el principio. Las familias, padres, madres, lleven a sus hijos jóvenes, para que estén atentos a lo que está pasando. Es impresionante, pero todo esto tiene que ver, todo esto que va a pasar, tiene que ocurrir para que pueda venir Jesucristo, porque ya el mundo está llegando al colmo de la maldad, al colmo de la confusión. Entonces tiene que haber una limpia total. Entonces vamos a abrir ese espacio de discipulado, no sé cuánto tiempo será, pero yo sé que los va a orientar tremendamente, y es además apasionante como es esto. Así que esto solamente por encima. Entonces vamos a ver esa guerra de Irán, ¿qué significa? Cuando Hamas entró a Israel, el día que se llevaron rehenes y que mataron niños y que violaron mujeres y todo, ese día, ese disparo que yo escuché entre sueños, ese ha sido el comienzo de esto. Es un brazo de Irán. Hamas, ¿sabes qué quiere decir Hamas en griego? Violencia, eso quiere decir. Entonces, eso fue el inicio de un nuevo periodo que se abrió. Siguiente lámina, por favor, Jimenita. Esto les voy a mostrar el mapa de Israel. Este es en la época de Daniel. Este mapa es de la época de Daniel. Fíjense que ahí está Israel. Ahí está Canaán, Israel. Y este es el mapa actual. Ahí está Israel. ¿Quién rodeaba en ese tiempo? Fíjense. Daniel fue cautivo por el rey de Babilonia, que era el imperio más grande en ese tiempo. El rey de Babilonia, en ese tiempo de Daniel, no existía Europa todavía, existía Europa solo como Grecia. Todavía el imperio romano no había llegado. Entonces, la referencia de Europa en ese tiempo era Grecia. Aquí está. Y todo lo demás, aquí está Persia, Media y Persia. Y todos son países árabes e islámicos. Y ahí está Israel. Y en nuestro mapa actual tenemos Israel aquí y tenemos Arabia, pero Irán, Irak, lo que antes era el imperio medo-persa, ahora es Irán. Y muchos de estos países son aliados de Irán, o sea, es como un pulpo. Tiene a Hezbollah, tiene a Hamas, es un pulpo. Entonces vean la referencia. Entonces donde estaba antes Media y Persia, ahora está Irán.
Solamente eso para... Y donde estaba antes Grecia, ahora está Europa. Entonces, cuando hablamos de Grecia en este mapa, estamos hablando de Occidente. Occidente es Europa. Siguiente lámina, por favor. Y ahora les voy a poner un poquito... Ustedes saben que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, ¿no es cierto? Que era un gigante con cabeza de oro y no avisó a nadie de su sueño, porque este era un gigante, lo perturbaba el sueño. Era un gigante con cabeza de oro, con pecho de plata y así. Entonces él les dijo a su gente, interprétenme el sueño. Y nadie podía interpretarle. Los amenazó de muerte. Si ustedes no me interpretan el sueño, los voy a ejecutar. Y uno le dijo, pero ¿lo tienes a Daniel? Y Daniel, ¿qué pasaba? Todo el día andaba orando. Inclusive no comía la comida del rey porque le fue ofrecida. Y dijo, hay un hombre de Israel, de los escogidos, él te puede dar. Entonces Daniel viene y dice y le dice al rey, yo voy a interpretar tu sueño, Dios me lo va a revelar. Y entonces le dice, ¿no? Tu sueño es un gigante que te soñaste y que te perturba. Y ese gigante tenía una cabeza de oro y esa cabeza eres tú, porque eres el imperio más grande que hay ahora. Después vendrán otros imperios y la plata es después el imperio. Y están todos los imperios que han venido, ¿no? El imperio hierro, bronce, todo, hasta que el último imperio, que es una mezcla entre metal y barro, que es nuestra época donde vivimos, es el imperio romano. Nosotros todavía seguimos viviendo. Fíjense que la legislatura que nosotros tenemos, cuando vas a los abogados, yo he estudiado derecho romano uno estudia, pero toda la legislatura de Occidente y casi todo en el mundo está de acuerdo al derecho romano. Entonces, ahora Roma, digamos, ha sido el último imperio. Pero hay una piedra que además veía el rey en su sueño, que venía una piedra no hecha por mano de hombre, decía, y que caía sobre la estatua y justo a los pies de la estatua, y esa piedra, sabemos que la roca es Jesucristo, y destruía todos estos imperios. Entonces, ese es el sueño que Daniel tuvo, esa es la interpretación de Daniel que dio sobre esa imagen gigante, pero nosotros estamos en la última época, en los pies, y la roca que viene es Jesucristo. Pero aparte de eso, de esa interpretación, Daniel andaba orando un día, estaba en el río Umaí se llama, algo así. Estaba ahí y se le apareció un ángel. Y Dios le dijo, te voy a dar una visión. Y tuvo una visión, Daniel, que lo horrorizó. Y esa visión está en Daniel 8. Dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré. Me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, le dijo este ángel, no enviado por Dios, le dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión que te di es para los últimos tiempos, le dijo, para los tiempos finales, o sea, para la época que estamos viviendo. Mucha gente no entiende eso, confunden con la primera interpretación. Y él se postró en el río Unaí y esa visión lo turbó y estuvo horas así. Entonces, esta partecita es importante. Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Él me tocó y me hizo estar en pie. He aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para los tiempos del fin. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, hay una visión de un carnero que viene por el aire y el carnero es un guerrero, ¿no? Es un imperio. Pero viene una cabra por el aire y lo destruye y la hiere de muerte. ¿Quién es el carnero? ¿Qué representa ese carnero? Ese carnero representa al imperio medio persa. Ahí mismo lo dice, es muy clarísimo. Ni siquiera se necesita revelación. Si uno ve bien Daniel 8, si uno lo lee con anotaciones y citándose bien geográficamente, no se necesita, está clarísimo ahí. Dice, en cuanto al carnero que viste tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Hemos visto, ¿no? Que Media y Persia, ahora es Irán. Entonces, esa región en ese tiempo, ahora es Irán, que se llama el carnero. El macho cabrío, fíjense bien esta palabra, cabra. Es muy importante.
Hay una película de Disney, no sé si han visto, que salió recién, que me sorprendió, dice, La Cabra se llama. Entonces, el macho cabrío es el rey de Grecia. Grecia, ¿quién representaba en ese tiempo? Occidente. Eso es Europa. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En ese tiempo de Daniel, en esa imagen que les mostré todo, en ese tiempo había un rey, ¿no?, que también era perverso, que quiso cambiar las leyes del Dios. Pero ahora estamos en estos tiempos del fin. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Es como decir que de Europa se van a levantar 4 potencias, ¿no? Aunque no con la fuerza del primero, que era el primer rey de la antigüedad. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro entendido en enigmas. Este es el anticristo. El anticristo tiene otro nombre también, es Satanás encarnado. Así como Dios se encarnó en Jesucristo, en un hombre, también el anticristo, se va a encarnar en un hombre que va a parecer el que trae la paz, en un político influyente, todo, que va a hablar tanta maravilla que todo el mundo le va a creer. Pero por eso tenemos que estar firmes para saber. Pasemos a la siguiente. Entonces, este es el mapa profético. Yo le pregunté a la IA primero sobre esto de los últimos tiempos y me pasó lo que siempre pasan a todos, esos videos corrientes. Le dije, no, estoy hablando del mapa de los últimos tiempos. Y me puso la IA, me puso el ChatGPT. Qué pregunta más astuta, algo así me dijo. Ahora sí te voy a poner el mapa, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es el cumplimiento histórico de esa época. El carnero con 2 cuernos, estos Media Persia. El macho cabrío que viene y lo destruye. Y dice, y viene por el aire, dice. Y lo hiere al carnero. Antes no había aviones, ¿cómo no se puede imaginar que por el aire puedes atacar, no? Y la imagen es así, que viene por el aire y lo deja herido de muerte. Y el cuerno pequeño de ese tiempo era Antíoco Epífanes, que es el que les digo, ese rey que quiso cambiar la ley, que cambió la ley, que era perverso y perseguidor. Y ahora estamos en este. Este es el cumplimiento final. El carnero con 2 cuernos es la coalición irano-árabe. El macho cabrío es el poder occidental, lo que les digo. Es en Europa ahora la Unión Europea. ¿Quién gobierna en realidad Europa? Ni siquiera son los gobernantes de cada país, es la Unión Europea. Y ahí está la von der Leyen, la famosa. Pero von der Leyen no es más que una ficha de este sistema, puesta por Soros y por todo este grupo. Incluso Bill Gates toma parte en esto, es de los que financia también. Entonces, en estos tiempos, el macho cabrío, este es el sistema del anticristo y se llama macho cabrío. Tomen bien en cuenta esa cabra, es una cabra. Y este cuerno pequeño es el anticristo. Así a la rápida, espero que se entienda. Por favor, Jimenita, la siguiente. Entonces, fíjense lo que está pasando, y los jóvenes lo entienden increíblemente esto porque ya está por ocurrir, o sea, ya está ocurriendo, es evidencia. ¿Qué está haciendo la agenda? ¿En qué consistirá la marca de la bestia? Yo ni siquiera sabía mucho del Señor hace años atrás cuando era jovencito, y decía, ¿cómo es esa marca de la bestia? ¿Cómo puede ser que al mismo tiempo te controlen todo, que no puedas comprar ni puedas vender? ¿Y cómo van a marcarte? ¿Cómo van a controlarte? No había ni celular en el tiempo que yo me preguntaba esto. Decía, ¿cómo puede ser que hay una marca que te controle? Un poco difícil si la televisión todavía era en blanco y negro. Cuando era niño, yo leí eso. Y claro, miren cómo es el progreso de la tecnología. Ahora vemos que es la inteligencia artificial. Te hubieran dicho que va a haber una inteligencia que te puede crear imágenes, que nadie hubiera creído en ese tiempo. Imposible. Yo le pregunté a 2 y a 3, le dije, ¿ya están las condiciones dadas para la bendición del anticristo? Y todos me han contestado, sí, por primera vez en la historia de la humanidad,
Las condiciones para la aparición del anticristo están dadas. El último paso fue la inteligencia artificial. Entonces, de esto se trata. ¿En qué consistirá la marca de la bestia? Identidad global. Nuestro celular vamos a todas partes, ¿no? Todo lo que estamos chateando, todo lo que decimos, todo lo que vemos, hasta donde nos detenemos, eso está monitoreado. Toda esa información se queda, absolutamente. Y en Europa, hace 3 días, ya venía esto cocinándose en la Unión Europea. La he visto a la von der Leyen, con la otra que es la Christine Lagarde, que es del Banco Mundial, diciendo que no se preocupen sobre sus datos personales, que no vamos a hacer un control total, pero que está muy cerca ya la normativa para el dinero digital. Es decir, que va a desaparecer poco a poco la moneda, el papel moneda, y todo va a ser digital. Ahora mismo nomás, cuando uno paga, ¿qué es más fácil pagar en el súper? ¿Con tu tarjeta, que es digital, o sacar tu billetito? Entonces, todo se está digitalizando. Y ha dado orden ya la Unión Europea a todos los bancos centrales. Escuchen eso. Todos los bancos centrales de la Unión Europea tienen que pasar ahora el proceso de moneda corriente, tienen que digitalizar. O sea que todos los bancos, el euro digital va a ser oficial y te van a controlar todos tus movimientos. El Estado va a... Bueno, eso no va a pasar con los ricos, ¿no? Pero la gente media, te van a controlar lo que comes, tu seguro social, te van a controlar qué tienes que consumir. Y una noticia más les doy. Yo veo a un español que es un periodista económico muy conocido. Hace 2 semanas atrás hubo una reunión en la Unión Europea y uno de los invitados fue YouTube. A este periodista también lo invitaron. Y le pusieron a YouTube claras las cosas. Le dijeron, muy bien, señores, ¿quieren operar en Europa? De ahora en adelante, cada gobierno va a decidir qué es lo que ustedes pueden, en temas políticos, en temas sociales, qué es lo que ustedes pueden emitir y lo que no pueden emitir. Estaba impresionado. Esto parecía que iba a llegar después, pero ya está. Él mismo dice, o sea que si quieren tener autorización, y YouTube tiene que ajustarse a las normas de cada país. Entonces van a controlar qué es lo que ves, qué es lo que escuchas, cómo haces tu dinero. Ahí está, ¿ve? No vas a poder comprar ni vender en cierto momento. Hay una corriente que dice que va a haber un apagón mundial. Y que después del apagón, como estamos tan acostumbrados a los aparatitos, a toda nuestra conexión que tenemos digital, va a haber unas nuevas condiciones. Y esas nuevas condiciones no van a ser así nomás. Van a tener condiciones específicas para que puedas seguir o no puedas seguir, para manejar tu dinero o manejar. Y eso es la marca de la bestia. Ahí es donde el control mayoritario va a ser. Y esto no solamente va a suceder en Europa, ya, en China ya prácticamente eso va a ser un hecho, pero es a nivel mundial todo lo que operan. Entonces, esa es la unificación global de estándares. No se lee, ¿no? Después la inteligencia artificial, sistema obligatorio de identificación económico vinculado a la lealtad del líder mundial. O sea, si eres leal, vas a aceptar todas las condiciones. Leal al líder mundial. Y todo esto que vemos, los chips implantables ya existen. O sea que la marca te ponen un chip. Es más, en algunos países como Inglaterra ya han dicho pasaportes. Los pasaportes, los físicos van a desaparecer. Ya está en proceso eso. Todo es con tu teléfono. Y después va a ser todo con tu chip. O sea, aceptas las condiciones. Y este es el famoso chipcito. Y el crédito social también. Todos los créditos los van a manejar. Esta es la mentalidad colmena. O sea que la reina manda, que son ellos, el poder y el dinero, y todos los demás, obreros manipulados. Porque eso quiere el anticristo que suba. Y todo por teléfono prácticamente. Ahora ya es raro el que no tiene, hasta en el campo tiene teléfono. Y recién he escuchado también que las ONGs
ahora están haciendo a Bill Gates, están haciendo una especie de matrícula electrónica, como un carnet, y para visitar hasta lo más ínfimo de la tierra. Tienen que ir a las aldeas, aquí, allá, todo, para que vayan ellos sujetándose, digamos, te lo hacen como un crédito, ¿no? Como un crédito social para tu salud, todo, pero eso es control, es para controlar. Llegan a todas partes con las ONG. Estaba escuchando a un profesor de la universidad en Estados Unidos, un hombre sumamente culto, mayor, que él una vez visitando en Ecuador, no sé dónde, una de estas tribus, llegó a la tribu y claro, estaban ahí y le preguntaron, ¿y usted es judío? Le dice que le dijeron, esas tribus de la selva. ¿Usted es judío? Dice que le preguntaron y le dijo, no, no soy judío, ¿por qué? Porque me han dicho que los judíos son terribles. Que son. Ya habían llegado las ONGs, claro, llevan ayuda, así, para meter el sistema antisemita. O sea, la persecución es a cristianos y a Israel. Fíjense, toda la agenda es contra Israel y es contra los cristianos. Todos los principios cristianos, todo lo que por eso es anticristo. Pasemos a la siguiente. Creo que ya vamos a entrar en materia ahora. Entonces, ante esta situación, nosotros tenemos que prepararnos. Y ya de por sí en la vida corriente, nuestra firmeza en el Señor es lo que nos cambia. Entonces, la situación de temor realmente se ha elevado, tremendamente. Entonces, vamos a edificar el carácter de Dios. Ya les dije al principio, su perfecto amor echa fuera el temor. Y hay una de las palabras que a mí más me alienta, que cuando estaba en mis peores días así, mis peores días, cuando el temor me abrumaba día a día así, me apropié de una promesa que está en Isaías y dice, y es una promesa de Dios que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sostendré. Y mira lo que dice aquí, con la diestra de mi justicia. No lo entendía bien y un día Katia me dijo, pero Jesucristo es la diestra de la justicia. Claro, ¿dónde está sentado Jesucristo? A la diestra del Señor. Y esta promesa es de Isaías. Y esa la usaba y sigo orando. Entonces, miren, no temas porque yo estoy. O sea, tenemos conscientes que el Señor siempre está con nosotros. No andemos solos por ahí. Aferrémonos a Él. Jesús quiere involucrarse en nuestras vidas. Él sabe que habrá momentos en que el temor nos abrume. Dios a veces nos arrincona como a Pedro. Hay veces que, claro, en mi suficiencia o en nuestra suficiencia, queremos hacerlo todo como en nuestra forma de pensar. Yo era así, súper independiente. Creía en el Señor, pero hacía lo que me daba la gana. Así no iba a llegar a ningún lugar. Entonces, hay veces que cuando el Señor me arrinconó ya en lo último, cuando ya mis fuerzas no dieron realmente, ni mi forma de pensar antigua, que cada vez era volver a caer y caer, a caer, tuve que agachar la cabeza, Señor, de aquí en adelante, como tú digas. Ese fue el cambio fundamental. Y me acuerdo que salí a mi jardín y miré al Señor y dije, Señor, no voy a mirar ya a mí mismo, ni mis miserias, ni nada. Ahora dependo de ti. Y ha sido un cambio radical en mi vida. Un antes y un después, como suelen decir. Entonces, el gran secreto de nuestra vida cristiana no es una imitación exterior de Jesucristo, porque no vamos a poder, ¿qué es lo que dice Jesús? Que los reflejemos, ¿no? Pero no dice una imitación exterior, puede ser hasta que a veces apariencia, pero lo importante es la participación de su vida interior. Si participamos en la vida interior del Señor, Él en nosotros y nosotros en Él, eso realmente es el secreto. El cristianismo verdadero no consiste en cuánto el hombre consiga hacer para Dios. A veces que en nuestra fuerza queremos hacer tantas cosas para agradarle al Señor. Y lo que quiere el Señor es que tengamos un corazón humilde. ¿Qué quiere decir humilde? Quiere decir un corazón que reconoce que sin Él, como dice su palabra, apartados de mí nada pueden hacer. Bueno, podemos hacer, pero eso se refiere a nada productivo realmente para tu vida. Entonces, sin Él, eso es humildad. Señor, en mis fuerzas yo fallo, pero reconozco que si tú en mí,
entonces puedo tener, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Por eso dice así, fluye en mí con tu savia divina, Señor, así le digo. Fluye en mí con tu savia divina en cada partícula de mi ser, en mi mente, en mi corazón. Entonces, no consiste en cuánto el hombre consiga ser para Dios, sino en cuánto permite Cristo vivir a través de nosotros. Cuánto le permitimos a Él vivir a través de nosotros. Eso refleja a Cristo. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ver aquí la vida de Pedro, porque Pedro, al igual que yo, y que creo que muchos se identifican con Pedro, era un hombre apasionado por el Señor. Apasionado, pero temeroso también. Así como era impulsivo, así como era emocional, así como era yo, también era un hombre que tenía temores internos. Y esos temores lo traicionaban, pero andaba con Jesús. Fíjense, cuando Pedro estaba en la barca, Jesús estaba orando así al borde de la orilla del mar y les dijo a los apóstoles, vayan yendo ustedes en la barca. ¿Ustedes saben qué significa el mar en la Biblia? O sea, escatológicamente significa inestabilidad, porque el mar es inestable. Entonces ustedes vayan yendo, yo voy a despedir a la gente y después los alcanzo. Entonces ellos se fueron alejando de la costa y Jesús subió a orar. Después de despedir a la gente, subió a una montaña a orar y los vio que estaban lejos allá y el mar se comenzó a poner turbulento. Entonces caminó sobre el agua Jesús y se comenzó a acercar a la barca y se asustaron los apóstoles. ¡Es un fantasma! ¿Qué es esto? ¡Es una visión! Y Dios dijo, no se preocupe, soy yo, Jesucristo. Y Pedro se lanzó y dijo, si eres tú, Jesucristo, manda que yo camine por el agua y que vaya hacia ti. Y entonces le dijo Pedro, camina sobre el agua. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. ¿Qué tal? Pedro mirándolo a Jesús así, andaba sobre las aguas. Qué belleza, ¿no? Para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué pasó en ese caminar cortito de ahí? Mientras tenía él puesto los ojos en Jesucristo, mientras él no miraba la tormenta ni el mar así, no había temor. Estaba yendo directo a la mano de Jesús. Yo creo que estaba muy cerca y comenzó a mirar lo natural, comenzó a mirar la turbulencia, comenzó a darse cuenta de la situación, la tormenta, y comenzó a hundirse. ¿Y eso fue por qué? Porque tuvo miedo de las circunstancias. Entonces, por eso le dijo, hombre de poca fe, porque si realmente estás mirándome a mí, por eso digo, mirando a Cristo, el autor y consumador de la fe, mírenlo a Él. Este mensaje, por si acaso, es para alentarlos, no es, por más que todo lo que está pasando, Cristo tiene una promesa para nosotros, en todas estas circunstancias difíciles. Entonces, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Siempre lo reconocían. La siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a ver otra de Pedro. Imagínense que Pedro, este hombre con tanto conflicto emocional, al final fue escogido por el Señor y le dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Pero qué pasó en ese proceso? ¿Cómo a Pedro, que lo estamos viendo que es un hombre así, le puede decir Jesús eso? Ya lo vamos a ver. Entonces, muchos creyentes aún viven apoyados en Pedro antes del quebrantamiento, pero Pedro se quebrantó después. Confían demasiado en sus emociones del alma, en su determinación o en su capacidad natural. Pero Dios desea conducirnos hacia una dependencia más profunda. Por eso a veces nos arrincona el Señor. Y a veces es en los desiertos donde realmente nosotros, claro, puede pasar uno el desierto sin el Señor y es peor, ¿no? Pero si pasas tus desiertos, los tiempos difíciles en el Señor, tu carácter se va a fortalecer porque vas a ver la mano del Señor ahí y tu fe va a crecer. Entonces Dios desea conducirnos hacia una dependencia más profunda.
bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿A quién le dijo eso Jesucristo? ¿Se acuerdan de Pablo? Pablo también, Pablo supuestamente era mucho más, tenía una mente mucho más cuadrada, mucho más organizada, totalmente opuesto. Pero un tiempo Pablo también estuvo así. Dice que Dios lo llevó a los cielos. Él dice, no sé si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, pero vio los cielos. Vio los cielos y volvió a bajar. Volvió a bajar, es decir, de su visión. Y él tenía la tendencia a ser orgulloso. Pablo tenía la tendencia a ser orgulloso, a mandarse a la parte. Si era fariseo de fariseos, dice el mismo que era capo en los fariseos. Entonces, él tenía una tendencia a ensoberbecerse por ese hecho de que él fue llevado. Y le dijo a Jesús, le dijo, Satanás ha puesto una espina en mi carne, dice que esa lo quiere llevar a la soberbia, todo eso. Y Jesús le dijo, bástate mi gracia, le dijo, porque tu poder, mi poder, se perfecciona en tu debilidad. Y esto, una advertencia ahora, también dice que en los últimos tiempos, una advertencia seria que hace Jesucristo, dice que habrá muchos pastores, y a cualquiera le puede pasar, muchos que en los últimos tiempos, ¿saben lo que se llama apostasía? En realidad esa palabra quiere decir renunciar a la fe. Muchos pastores que estarán predicando y se van a volcar en estos tiempos, y va a ir pasando más a menudo todavía, porque es otra señal de los últimos tiempos, que en vez de mirar al Señor van a comenzarse a mirarse a sí mismos. Y cuando uno se mira a sí mismo, comienza a hacerse orgulloso. El yo primero y yo después. Y les digo que hasta se van a apenar de ver a algunos pastores que están en eso, que están dejando ya al Señor y están comenzando a ser ellos los dioses. Y esto va a pasar muy a menudo. Así que por eso tenemos que tener discernimiento, saber a quién escuchar. Discernimiento, porque yo no quiero poner nombres, pero lo veo muy seguido. Y esos son normalmente los que no andan en el Espíritu, porque si andamos en el Espíritu casi no va a pasar. En cambio hay otros que sí. Entonces, ¿qué le dijo Jesucristo? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, cuando somos débiles en Cristo, somos fuertes, porque en esa debilidad echamos mano de Él, de su poder. El poder del Cristo no se perfecciona en la autosuficiencia humana, ¿ve? Sino en la debilidad que aprendió a depender de Dios Padre. Esa debilidad que aprendió a aprender, ahí es lo que le da poder. Esa debilidad, esa humildad le da poder al Señor para echar mano de Él. Siguiente lámina, por favor. Creo que bueno. Otra vez tenemos aquí a nuestro querido Pedro. ¿Se acuerdan cuando vienen a llevarse a Jesucristo? Jesús estaba orando en el Getsemaní porque sabía lo que le iba a pasar. Tenía que ir en ese proceso de la cruz, sabía que lo iban a golpear, humillar, escupir. Además, sin ropa lo llevaron a Jesús. Humillar así. Y estaba orando a Jesús y les dijo a sus apóstoles, miren que yo voy a orar hasta el amanecer porque vienen por mí. Pero ustedes también oren. Los puso a orar a los apóstoles y Jesucristo estaba orando en ese tiempo, y ahí es cuando le dice al Señor, pasa de mí esta copa, le dice, porque imagínense, Jesucristo también carne, tenía huesos. Señor, pasa de mí esta copa, le dijo al Padre. Pero al final Jesús dijo, pero no, porque para lo que he venido tiene que cumplirse. Y cuando sale de ahí Jesús, los ve a sus apóstoles durmiendo. Durmiendo, estaban en vez de estar hablando. Y entre ellos, ¿quién estaba? Pedro también. Entonces le dice a Pedro, el Señor le dice, porque vienen los guardias, ¿no? Vienen los guardias a recogerlo. En el momento que Judas le da el beso, ahí estaban ya los romanos listos para llevárselo. ¿Qué hace Pedro? Saca la espada y dice, no, van a llevarse. Y le saca la cauca, le digo yo, porque en La Paz hay un pan que se llama, un pancito así que se parecen dos orejas, ¿no? Le saca la cauca así,
le vuela la cauca con la espada y Jesucristo, en vez de ver, oh, qué hombre, dice, se enoja con Pedro, le dice, Pedro, ¿qué te pasa? Esto tiene que cumplirse. Y claro, le toca la oreja, el Señor le cura la oreja, pero queda ahí marcado, pues porque Pedro es el que le quitó la oreja al guardia que estuvo contra los guardias romanos. Y después Jesús le dijo ya antes, Simón, Simón, mira que Satanás me ha pedido, le advierte a Pedro, Satanás me ha pedido a ustedes para sacudirte como si fueras trigo. Aquí dice fueran, está en plural, pero hay otra versión que dice, para sacudirte como si fueras trigo. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Porque le dijo Jesús, tú me negarás 3 veces antes que el gallo cante. Y Pedro, ¿qué le dijo? No, Señor, yo soy firme contigo. No, absolutamente. Yo hasta el final te seguiré. No te voy a negar. Y después de que pasa esto de la cauca, y se lo llevan a Jesucristo, se lo están llevando, Pedro se mete entre la multitud para mimetizarse, para que no lo identifiquen. Pero la gente del pueblo dice, tú estabas en ese momento, tú estabas con Jesucristo. Y él dice, no, yo no estaba con Jesucristo. Y lo comienzan a acusar uno y el otro. Dicen, no, ¿quién será él? Dice, yo no estaba ahí, no era mi problema. Y lo niega 3 veces a Jesucristo y canta el gallo. Y el mismo Pedro se da cuenta de que después de que prometió que no iba a hacerlo, imagínate negar a Cristo. Entonces, aquí lo vemos a él que se arrepiente, va y comienza a llorar. El mismo Pedro, el valiente. Entonces, ¿pero qué le dijo Jesús? Yo he rogado por ti para que no te falte. ¿Cuál fue el motivo de que Satanás lo zarandeó a Pedro? Ahí lo dice. Bueno, ya lo hemos visto. El temor. Lo que tenía Pedro le entró miedo, le entró temor. Entonces, cuando nosotros tenemos miedo siendo cristianos, ese temor le da derecho legal a Satanás para zarandearnos. Entonces, claro, y Satanás sabía que Pedro era un hombre que tenía esos temores. Se acerca a Jesús, como era su discípulo, y se lo voy a zarandear a este. Y Jesús dice, bueno, lo deja porque quiere que Pedro llegue a lo más bajo para que se dé cuenta realmente. Entonces me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti, para que no falte tu fe. Ya hemos dicho que la fe es lo contrario al temor. Ahora vamos a ver esto de las palabras de las 10 vírgenes, que no solemos hablar mucho de esto, pero creo que esta es la penúltima lámina ya. Esto es justamente sobre la segunda venida del Señor, para prepararnos cómo debemos esperarlo a nuestro Señor. La segunda venida del Señor, ¿por quién viene? Por su novia. ¿Quién es la novia? La iglesia. Muy bien. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Tengan en cuenta que el aceite es la unción. El aceite es la unción, es la presencia del Espíritu. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, no estaban velando, con pocas palabras. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor y dijeron, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, y tampoco a ustedes, ya que si tienen ya vosotras, ir más bien a los que venden y compren ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él en las bodas. Vino el esposo y se cerró la puerta, y después vinieron agitadas, ya me imagino, ¿no?, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos.
Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esto se refiere justamente a la iglesia. ¿Cuántos van a estar realmente, cuando pasen estas cosas, cuántos vamos a estar realmente velando, conectados con el Señor, orando? Hay una frase que me encanta, que es de TV Sosa, dice: una pausa en la oración es una pausa en la fe. La he puesto por ahí una de mis láminas. Entonces, tenemos que estar atentos, porque cuando vean a Jesucristo, ustedes han escuchado sobre el rapto, ¿no? El arrebatamiento. Dice que uno será quitado y el otro será dejado. Según lo que yo he estado escuchando sobre esto del rapto, los más serios, Watchman Nee, también he escuchado Baruch Corman, también escuché Joseph Prince, si quieren buenas referencias sobre esto. Cuando vengan los tiempos de tribulación, los primeros 3 años y medio, que va a haber persecución en la iglesia, todo, muchos van a ser raptados y otros van a quedar todavía. ¿Quiénes van a ser raptados? Van a ser los que estén como en las vírgenes, los que estén en el Espíritu, los que estén alineados. Ellos van a ser raptados y los otros van a tener que pasar por la tribulación. Y en la tribulación hay mucho más posibilidad de que abandonen la fe y todo. Aunque la promesa es que si siguen firmes después de la tribulación, porque te van a decir: niega a Jesucristo. Pero los que estén firmes aún también van a pasar. Y estos que van raptados y todos los que queden en la tribulación, vamos a reinar con el Señor. Después de que el Señor arregle con Satanás y lo mande al lado de fuera, vamos a reinar. Imagínense, ahorita tenemos en Estados Unidos un Trump que tiene mucho poder, porque Estados Unidos tiene mucho poder. Y Trump ha sido en profecía, y profecía mucho antes que Trump sea. Había uno que se llamaba un profeta, Clint Clement, poderoso así en el espíritu, un hombre del espíritu. Habló sobre Trump, que es la trompeta que iba a traer. Las iglesias se unieron. Por eso Trump es la trompeta. Y él dijo: va a ser presidente el que menos piensan, es la trompeta. Habló sobre Trump. Eso lo dijo como 6 años antes de Trump. Y después dijo que iba a volver a ser 2 veces presidente. Entonces Trump se tira, fíjense contra quién está. Yo pensé que iba a ser primero que se levante Europa contra Irán. Pero no, Europa está tranquilo con Irán, está contra Israel, Europa. O sea, estoy hablando de la Unión Europea. Y además se tira contra todos los perversos, contra Maduro. Ha ido a Israel también Trump y ha hecho pacto con Israel. O sea, Trump está haciendo todo lo que puede, digamos. Es medio loco, se pasa del límite, digamos, pero él está luchando ahorita. Está luchando justamente contra los enemigos de los cristianos. En Siria, la persecución y muerte de cristianos, él ha mandado un contingente, ha bombardeado todo, ha hablado con los gobiernos para que no persigan. Entonces, pero vamos a tener un gobernante, y la gente, ¿saben cómo es usted? La mayoría de la gente que no tiene entendimiento todo, al final van a volver a votar por esos Bidens o por esto, porque no tienen entendimiento, no tienen discernimiento. El sentido crítico, más que nunca está así, por eso tiene. Estados Unidos estaba en una situación satánica ya con Biden. Mi hija, que vive en Los Ángeles, que tiene 2 hijas chicas, bueno, ahora ya una tiene 13, la otra tiene 15, pero meterlas en un colegio normal, era un trabajo muy difícil, porque era toda la ideología woke desde chiquitas, que abres el librito, tú vas a escoger tu sexo, mira, puede ser hombrecito, puede ser, pero eso lo vas a decidir tú, cuando Dios claramente establece cómo es la familia. Lleno de esas cosas de ideología. Entonces estaba llenito. La policía, a mi hija la han intentado robar 2 veces. Ella tiene cámaras en todo. No han podido porque los vidrios eran muy duros, especiales. Con las cámaras y todo, ha ido la policía y ha dicho: lo siento, pero no tenemos mucho presupuesto y tenemos órdenes de que si entran y roban encima de $10,000, recién nos vamos a mover. Porque esto corrompen la policía, corrompen a los jueces, corrompen la justicia. Es impresionante cómo corrompen la justicia. Incluso cuando estaba Evo Morales, cuando entró aquí en su primer mandato,
estaba aquí Zapatero, que también estuvo Zapatero es masón, grado 33. El presidente Sánchez de España, que está haciendo barbaridades, es masón también. Su jefe es el Zapatero estaba aquí cuando Evo Morales entró. Estaban financiando. Estaba aquí en Bolivia, en el Hotel Los Tajivos. Entonces todo esto se mueve así. Y cuando estaba Arce, también había estos libritos ya para los colegios con que vas a ser mujercita o hombrecito, escoge. Porque esto es a nivel mundial, o sea, y los socialistas les das plata y hacen lo que les da la gana. O sea, todos los socialistas no creen en Dios tampoco, ¿no? Los comunistas todo. Entonces, meten y meten y meten. Así que realmente la cosa está grave. Entonces tenemos que estar, por eso esta mañana el mensaje que tengo, que dice el carácter de Cristo en nosotros, tenemos que estar preparados, atentos y firmes en el Señor, porque vienen tiempos muy difíciles. Pero la gran promesa del Señor, imagínense qué belleza, que vamos a tener un gobernante mundial que no va a ser ni la Unión Europea, ni bueno, Trump es limitado, pero el gobernante va a ser Jesucristo mismo. Y aún los que están arrebatados, y hay una promesa de los huesos secos también, muchos que van a resucitar, eso está en Ezequiel. Reinar con Jesucristo, hasta el mundo se va a reciclar, porque en Apocalipsis hay un momento, después de la abominación desoladora que les digo, que eso no lo vamos a ver. Hay una promesa del Señor que dice que no vamos a ver ese evento de la destrucción total. El mismo planeta tiene que reciclarse y la maldad tiene que desaparecer, pero vamos a reinar con Jesucristo, una belleza. Pase siguiente lámina, creo que me está pasando. Y esto último ya, siempre volvemos a la de la barca otra vez, ¿no? También Andrea la anterior semana, es que tiene mucho contenido esto de la barca. Igual pasó aquí con Simón, otra vez volvemos a Pedro. Esta es la última ya que lo metemos a Pedro aquí, porque vamos a terminar. Dice, cuando terminó de hablar Jesús, dijo a Simón, igual estaba con gente, estaba con mucha gente ahí, Jesucristo, hablando con el pueblo, convirtiendo a la gente, y se prestó la barquita, ¿no? Préstame tu barca para que me suba y tenga más altura. Y cuando terminó de compartir Jesucristo, dijo, boga mar adentro y echen vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, fíjense que se llamaba Simón todavía. Pedro primero era Simón todavía no se llamaba Pedro. Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pero ¿qué dijo Pedro aquí? A ese su osadía le sirvió muy bien. Le dijo, mas en tu palabra echaré la red. Eso tiene mucho efecto, porque está de acuerdo a la palabra. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fíjense que cuando la barca, Pedro estuvo toda la noche en lo natural, en su esfuerzo, intentando, y no pescaron, dice nada, ¿no? Pero en cuanto la barca pasó a la jurisdicción de Jesucristo, todo cambió. Todo cambió. Ahora tienen peces y se hundía. Otra barca más. Aquí hay finanzas también. Esto habla de finanzas también. Cuando pasamos a la jurisdicción del Señor y estamos alineados con el Señor en nuestros negocios, todo, va a haber abundancia. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor. Ahí está otra vez con su temor. Porque yo soy hombre pecador, pero humilde también aquí, Pedro. Diciendo, porque soy hombre pecador, porque la pesca que habían hecho, aquí dice, esto lo dice textualmente, el temor se había apoderado de él. Temor, ya hemos dicho, es fe a la inversa. Y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora, miren cómo le da propósito en ese momento a Pedro, desde ahora serás pescador de hombres. Fíjate cómo Jesús ya le da el propósito a Pedro, a este Pedro que era el emocional, todo.
Ya le da un propósito. Y ese es el propósito de la iglesia. No somos pescadores para llevar a la salvación. Cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. O sea que fíjense cómo cambió todo cuando nuestra vida está en nuestra propia jurisdicción, cómo puede ser llena de temor y de cosas. Pero cuando pasamos a la jurisdicción del Señor, que tiene mucho sentido. Siguiente. Entonces, mientras el hombre cree que depende de su propia fuerza, vive interiormente presionado. Uy, cometemos un error y nos azotamos, ¿no? Y hacemos una cosa mal y peor. Cuando nos damos cuenta que la vida cristiana comienza con Cristo viviendo en nosotros, todo cambia. Ya no se trata de intentar más, ahora se trata de permanecer en Cristo, de depender, de aprender a vivir la vida con Él. Ese es el éxito de una familia, ser uno en Cristo. Y ese es el éxito de un cristiano, ser uno, porque dice, la palabra dice que seamos uno con Él. Nueva criatura somos, uno con Él. Así que les pongo esta frase que es muy poderosa. Una pausa en la oración es una pausa en la fe. Kenneth Copeland también tiene una manera de decir esto. Yo escuché mucho a Kenneth Copeland, un hombre de fe realmente. Decía, pues, no le dé vacaciones a la fe, decía. Porque si no el diablo le va a dar una paliza, lo va a revolcar y va a volver al camino cojeando y andando así. Es decir, estemos atentos, estemos firmes. De esto depende prácticamente andar firmes en nuestra vida. Una laminita más. Y a Jesucristo para los últimos tiempos tiene una palabra, se llama la esperanza bendita. Esperanza del mundo, obviamente que no, porque el mundo no cree. El mundo, pero es la esperanza para nosotros, se llama esperanza bendita. Así que vean lo que Jesús viniendo a la guerra. Esta es la guerra del Armagedón, que no es esta guerra de Irán, todo, ¿no? Viene al final ya, al final de Apocalipsis, donde va a haber una guerra en la tierra y en los cielos. Satanás con sus ángeles, con sus demonios y también en la tierra, pero tenemos al ganador. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Esto dice Tito. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. Mientras aguardamos la bendita esperanza. Fíjense aquí lo que dice Tito. Mientras aguardamos, o sea que la venida de Jesucristo es la bendita esperanza. No es lo mismo que para el mundo. No es lo mismo para que todos estos que se van a ir al infierno con Satanás. Es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea que tenemos que mantener en paz en Él, es el Salvador. Esto es, queramos o no, estas cosas tienen que pasar, dijo Jesús, para que pueda venir Jesús. Todo este relajo tiene que pasar. Toda esta limpieza tiene que haber. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que ya saben, no le den vacaciones a la fe. Es la última, ¿no? Gracias por su paciencia, por escucharme. Espero que lo haya entendido. Gracias a todos.